La Biblia nos enseña a todos de que Dios no puede ser burlado, pero también nos dice de que su pueblo muere a raíz de la ignorancia, a raíz de que no lee. Pero parece que hay uno que no lee nada, no lee ni siquiera el libro Coquito, nunca leyó, creo yo, ¿no? Y pues se ha mostrado en las plataformas digitales como un patán. Pero parece que no es consecuente con lo que hizo y con lo que hace. Y esa es la parte más chistosa de esta historia. ¿De quién estamos hablando? ¿A quién nos estamos refiriendo? A Lupillo Rivera. Esperando que todos en casa estén súper bien, Rodolfo del Prado viene a su canal para comenzar a comentar algo que termina siendo indignante. Un mediocre este fin de semana que pasó fue entrevistar a Lupillo Rivera a Ciudad de México. ¿Quién es el mediocre? Pues el bendito Molusquillo, ¿no? Que hace el ridículo dentro de su programa diciendo que entrevista y pues cuando vemos la realidad ese no le ha ganado a nadie a raíz de no ser un buen periodista. Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a mi canal a suscribirse al canal accionando la campanita. La verdad que uno tiene que tener pasta para entrevistar y tiene que tener las cosas bien claras, ¿no? Y tiene que tener los huevos bien grandes para decir las cosas claras en el momento preciso y veraz. Este fin de semana que pasó, anunciaron con bombos y platillos una entrevista que supuestamente daría mucho de qué hablar. Y vaya que sí, da mucho de qué hablar porque el trabajo que hizo el Molusco deja mucho que desear. ¿Por qué? Porque no tiene pasta pues para ser periodista, ¿no? Y piensa que todo el mundo le tiene que llenar de pleitesías. En este canal no te vamos a llenar de pleitesías, ridículo. Parece que al haber bajado de peso te tiene que haber quemado todas las neuronas habidas y por haber dentro de ese cerebro. Y no sabes, obviamente, ni tienes la noción de cómo se deben de hacer las cosas. Pero también quiero decirle al público que su comentario es importante dentro del programa. De esa manera ayudas al servidor de una manera increíble. El día de hoy nos vamos con todo. Como siempre, Lupillo Rivera hablando una serie de estupideces que solamente su madre se la cree, porque la verdad desde acá nosotros no le creemos ni lo que traga, ni lo que dice, y lo peor de todo que el narcisista no es consecuente con lo que hizo en el pasado y se quiere victimizar. Oh my God, la típica de un narcisista en potencia. Vamos a cambiar el tono de la música, no el de la información. Hablamos del tema, definitivamente esto se tiene que tocar dentro de este programa y le voy diciendo una cosa como mensajero del creador. Pues Dios me puso aquí para decirles que dejen de usar su nombre y que dejen de usar lo que Él creó e hizo para su beneficio personal, porque la ira de Dios ya está encima de la familia Rivera. Así que muy pronto todos los que estamos acá la vamos a ver, porque Dios es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Todo lo conoce, todo lo ve, pero también todo lo sabe. Así que Él no puede ser burlado, lo dice su palabra. Cuando Lupillo Rivera fue entrevistado por Molusco, Lupillo Rivera habló una serie de estupideces en aquella entrevista. Lo peor de todo es que el que lo entrevistaba no tuvo la capacidad, no tuvo la noción, no tuvo la hombría de poderlo debatir. Lo único que hizo solamente fue ponerse a chupar y a chupar, y él no estaba preparado para sentarse dentro de lo que nosotros hemos visto en su canal. Pues lo único que supo hacer, y todos son testigos de eso, solamente fue hacer el ridículo. Así como cuando se fue al cumpleaños de Maripili y comenzó a hacer el ridículo al cargarla, ¿no? ¿Recuerdan ese episodio? Por supuesto, el público sí se lo recuerda a la perfección. ¿Qué fue lo que dijo Lupillo Rivera en esa entrevista? Escuchen con atención lo que dijo. Él dijo en un principio que él fue quien restauró la fe dentro de esa casa de los famosos con los habitantes. Y todos sabemos que eso es una gran mentira. ¿Por qué? Y eso es una herejía. ¿Por qué? Porque el único que restaura la fe en nosotros es el Creador. Entonces, papito, no seas anatema.
Es lo que te digo dentro del programa. Pero también nos dijo dentro de la entrevista con el bendito Molusco que él tiene una conexión especial con el Creador, y que por ese mismo motivo, por esa conexión, él fue enviado al estilo de los apóstoles, Lucas, Juan, Mateo, entre otros, para comenzar a restaurar y dar el mensaje divino a todos los que estaban dentro de esa casa, ¿no? Y yo tengo que decir una cosa que sucede en estos tiempos. En estos tiempos, el Creador no usa a una persona que no tenga comunión con Él. Así de fácil. Entonces, ¿qué comunión tienes tú con el Creador? ¿Tienes algún tipo de comunión? Un cristiano no se va por el mundo amenazando de muerte a otro ser humano. Entonces, ¿de qué demonios estás hablando? ¿Cuál es la restauración que nos has venido a dar a todos nosotros? ¿Sabes una cosa? Ándate a tu casa y restaura a la mierda de familia que tienes, y después nos vienes a decir que Dios te mandó para hacer algo positivo dentro de la sociedad. No puede restaurar a su familia y nos va a venir a decir que Dios lo mandó a restaurar a personas dentro de esa casa. En estos tiempos, Dios no usa personas que no tengan comunión con Él. En estos tiempos ya todas las profecías han sido dadas. Ahora falta que nos diga que Dios le dijo, que Dios nos dijera a nosotros una profecía. Este terminó como Juan Rivera en la tercera temporada, tratando de predicar la paz y el amor, y salió por esa puerta como si él levitara hasta los cielos. ¿Recuerdan cuando Cristo hizo eso después de su resurrección? Según Lupillo Rivera, dice que Clovis cambió. Según dice que Ariadna también cambió. Dice que la divasa, a raíz de las cosas que le decía con el aceitito, también cambió, ¿no? Y todo gracias al bendito aceite. Y yo me pregunto, ¿y tú? ¿Qué pasó contigo? ¿Qué pasó contigo? Porque tú no cambiaste, porque cuando ellos te pidieron perdón, tú no tuviste la capacidad de perdonar. Cuando sabemos claramente que nuestro Creador nos dice, cuando estaba predicando el Evangelio, y está en la palabra del Creador, bien claro dice, cuando un hombre se le acerca y le dice a Jesucristo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi prójimo? Y el Creador le dice, lo perdonará 70 veces 7. Según Lupillo Rivera, dice que Rome y que Clovis estaba molesto con Dios, que él odiaba prácticamente a Dios. ¿Por qué? Porque no tenía padre y porque no tenía madre. Uno de los que acabo de mencionar. Entonces yo me pregunto, si es así realmente, o sea, quiere decir que él hizo que Rome perdonara a su padre por haber abandonado a su madre en algún momento. Y nosotros sabemos claramente que Rome ya había perdonado a su padre y que tenía una comunión con el Padre terrenal. Entonces, ¿cómo será con el espiritual? O sea, él descubrió la pólvora. Recordemos también que es importante dentro de este programa, es que aquel aceite que él menciona de la tía Martita, él usó el aceite para prácticamente eliminar a sus compañeros de lo que vimos de la casa de los famosos. Él colocaba el aceite en las cabeceras de las habitaciones de los cuartos de sus amigos, los integrantes de la casa de los famosos o ex amigos, porque ninguno lo quiere ver. Recordemos también que yo le hice un programa a raíz de lo que hizo. Él cambió el significado de lo que significa el aceite dentro de la palabra de Dios. O sea, él usó el aceite para el mal. Él usó el aceite como una especie de cábala, como una especie de suerte, para querer y pretender ganar la casa de los famosos, que por cierto, el aceite no fue creado para eso, querido. Definitivamente. El aceite no se usa para hacerlo como un amuleto para la suerte. Ahí estás totalmente equivocado. El aceite no fue creado para caprichos del hombre. El aceite fue creado para que los ancianos de la iglesia, aquellos que tienen una comunión plena con Dios, lo pongan ante la mano del Creador, el Creador lo bendiga, y después de que lo bendiga, lo unte en la cabeza de aquellos que están enfermos. Entonces, ¿de dónde demonios sacas esto de que el aceite es como un amuleto de la suerte? Estás pecando, obviamente. Una vez más,
y en las cosas del Creador, que es lo peor, ¿no? Al no ganar la casa de los famosos, Dios le demostró que el aceite no es para lo que Él dice que es. Se lo dio a la melaza y se largó. Se lo dio a Aleska Génesis y también se largó. No ganó absolutamente nada, al igual que tú. Ganaste el tercer lugar, pero no el primero, querido. Entonces le hubiera dicho a Dios que querías el primer lugar con el aceitina. Eso te pasa por metértelo por la nariz, te lo vuelvo a decir dentro de este programa, ¿no? Lo que pasa es que este narcisista miserable quiere de una u otra manera pues victimizarse ante la isla del encanto, Puerto Rico, ¿no? Y de esa manera comenzó a decir cosas que definitivamente salen del contexto de lo que quiere decir el aceite, que está escrito dentro de la palabra del Creador, ¿no? El aceite dice que hizo que Clovis y que Rome cambiaran de manera positiva. Sí, entonces pues si es así, ¿por qué tú no cambiaste de manera positiva si tú eras el que portabas el aceite? Si cambiaron de manera positiva y cambiaron y te pidieron perdón, ¿por qué demonios tú no los perdonaste? Entonces, ¿qué cosa estás hablando? Cantinflada y media, igual que tus hermanos y tu mamá. Ay, santo Dios, de tal palo tal astilla. Ahora entendemos todo. Otra cosa. Dice que Dios lo usa. Que lo usó en la casa de los famosos. Eso es lo que nos dice Él a todos nosotros. Claro, ¿ustedes creen que Dios puede utilizar a una persona que se para frente al público y le dice que va a entrar a la casa de los famosos All Star para darle en su madre y para vengarse de todos aquellos que no estuvieron de acuerdo con Él? O sea, Dios te usa para la venganza. Cállate el hocico y muérdete la lengua. A lo que hemos llegado, ¿no? A lo que hemos llegado porque Telemundo nos obliga a todos nosotros a soportar a un narcisista dentro de nuestras pantallas de televisión. ¿Y saben una cosa? Todos nosotros acá hay que hacer fuerza. Hay que hacer fuerza para sacarlo en la primera semana nada más. Ojalá que esté nominado en la primera semana y entre todos nosotros sacarlo de esa casa y demostrarle que con Dios, que de Dios no te burlas. El narcisista invitó al Molusco a la isla del encanto, Puerto Rico, para de esa manera lavarse la cara ante todo el pueblo de Puerto Rico, utilizando a uno de ellos, a uno de sus compatriotas, que en este caso viene a ser el Molusco. Para que no lo debata, nosotros lo vimos dentro del programa, le dio de chupar para que no le diga nada. Pero ¿saben una cosa? El Molusco se sienta con Pamela Noa para hablar de este tema del aceite y de lo milagroso que resulta ser. Y allí en el set del programa de él le dice a Pamela Noa, pero yo lo debatí, ahí está en la entrevista, tú puedes verlo. Y la mediocre, porque hay que decirlo, es mediocre, es una lamehuevos, es una chupamedia de Pamela Noa, le dice, claro, sí, tú le preguntaste, tú lo debatiste. Y yo estuve viendo esa parte de la entrevista y lo que yo veo es que le dice, pero ¿cómo funciona? Le dice Lupillo Rivera, el aceite, le dice él. El aceite es multiusos, ¿no? Entonces, pues se puede usar para todo tipo de cosas. Así no se debate, estúpido. Cuando uno sabe quién es, cuando uno sabe que es periodista, lo escucha al otro decir una serie de improperios y después le dice, espérate un momentito. O sea, tú vas a venirme a decirme a mí que tú has cogido un aceite que lo comparas con el agua bendita de los cristianos. Tú vienes a decirme a mí que el aceite es prácticamente quien mueve al Espíritu Santo. O sea, tú te estás burlando del Creador, querido. O sea, la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. O sea, si no existía el aceite, o sea, no funciona nada. ¿Qué demonio estás hablando tú, compadre? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? O sea, nos vienes a decir a todos nosotros, después de que vimos que amenazaste a Alfredo Adame, que tú eres el mensajero de Dios y que tú fuiste a restaurar a la casa de los famosos, a los habitantes, pero si tú no tienes ni siquiera la capacidad de perdonar a nadie. Dijiste que el Maripili Rivera te había mostrado la chuchumeca, prácticamente la ridiculizaste a todo el mundo y me vienes a decir que Dios te mandó para restaurar a la gente. Eso es debatir, querido, por si no sabes. Por si no sabes, lo único que nosotros vimos allí, solamente que fuiste el chupamedia de Lupillo Rivera.
Y lamentablemente, pues la compañera que tiene al costado, la Pamela Noa, que le dice sus cosas en su cara, cuando yo creo que los dos se ponen de acuerdo para lavarse la cara uno con el otro y se traga lo que viene a ser el periodismo. El periodismo es para debatir, el periodismo es para decir las cosas claras, y ella se quiere vender con él como pues la santa cachucha del periodismo también, pues, ¿no? Ay, Dios mío, qué horror, Dios los crea. Al final, y ellos se juntan.